Buenos días, mi nombre es Luis Atzael Ávila López y les hablaré del enfoque de género en la educación. Lo primordial que hay que entender es en sí las características o lo que ejerce la palabra género. En sí la palabra género da a entender una concepción sobre el planteamiento o ideas o características que ejerce cada género. Son pequeñas cualidades que a su vez nos dan a entender un tipo de conocimiento. No es tanta la diferencia o actitudes. Ambas comparten unas similitudes u otras, pero son esas características que le dan un significado a cada género y su importancia de división. Mencionaré los puntos de vista de estos dos siguientes profesores que dan una idea clara de la concepción del género. Por parte tenemos a Scott, que nos explica el concepto como un tipo de categoría, que nos brindan características, valores, conductas que realizan los grupos predefinidos del género. Mientras que Laura considera como un importante la conexión sobre el género, siendo más un detalle clave para el análisis de la historia política de la mujer. Esto nos deja claro el cómo surgen las pequeñas diferencias del género. Ambos sexos tienen cualidades, características únicas, siendo más claro el cómo interactúan con otros grupos sociales, ya sea como los deportes, danzas, grupos sociales o interacciones. Cada uno da sus particularidades únicas, no son tan distintivos, conviven entre sí, interactúan entre sí, es lo que nos da más sensación y explicación lo que ejerce cada uno de los temas, la concepción del género entre los grupos. La igualdad de género. En finales del siglo XX y principios del siglo XXI se impartió con mucho el tema de la igualdad de género, más por el hecho de que se plantea de manera gigantesca la interacción de acuerdo a tratos de creaciones, juicios que manifiestan un tipo de igualdad en ambos géneros. En las universidades se impartió la educación sobre las desigualdades que viven mayormente las mujeres en la sociedad por parte de los hombres en los años 70. Esto lo veo más claro por el hecho de dar un mensaje sobre los sucesos del pasado y cómo el pasar del tiempo llevó a interactuar, cambiar, siendo más los alumnos que tomen conciencia del pasado. El interactuar con el pasado en las historias nos da una sensación o un entendimiento de las consecuencias que vivieron en el pasado. Por eso es interesante también el estudiar las historias. Da un mensaje de las consecuencias, causas que vivieron nuestros antepasados y que no deberemos de nosotros vivir. Por eso es importante el relacionar estos temas con el futuro del género. Da la sensación de las desigualdades que vivieron estas personas. En la siguiente diapositiva plantearé el tema de moldeado. Pero ¿por qué doy esta palabra como moldeado? El moldeado lo quiero caracterizar como algo que surge y da un tipo de sensación de moldear o cambiar la perspectiva. Por eso quiero dar este tipo de palabra clave con relación a este mapa. Porque en sí cada característica surgió e interfirió entre la palabra del género, surgiendo un cambio o interacción. Eso a su vez dando un entendimiento a cierta manera, lo que quiero explicar. En sí, la palabra moldeado da sus características o causas que apoyan a cierta manera el forjamiento del género. Pero consiguiendo del tema, podemos decir de estos desde el movimiento feminista, que estableció ciertos movimientos que lograron causar causas positivas en bien de las mujeres, como el desde la legislación del aborto, igualdad de opiniones, más razonamientos entre las interacciones de las mujeres en las opiniones públicas o económicas o sociales. Antes era denegado ese tipo de interacciones, eran tachadas de la sociedad hasta finales de los 2020. En sí lo que quiero explicar con este apartado y quiero mencionar más es el cómo con poco a poco dieron más interacciones en la sociedad. Antes eran excluidas, no daban un tipo de opinión o interacción. Con el pasar del tiempo ya surgieron el tipo de opiniones. Ya puede ser visto mujeres gobernadoras, políticas, escritoras. Antes no podían llegar ni siquiera a terminar los estudios. Era por esto también los movimientos que continuaron con cierta manera el mejorar
la estabilidad de vida de salud de las mujeres. No importaba las consecuencias o causas que vieron antes, buscaban el poder eliminar ese tipo de pasado. El siguiente punto que quiero ejercer es la educación. De cierta manera influye con el aprendizaje, ya sea desde las características, tendencias y el cómo manejan los temas de la equidad de género, ética, apreciación del arte, paz y educación para igual en varios temas de los aprendizajes. Este punto en sí se divide más como con el anterior, que antes no ejercía un tipo de educación. Con esto da más a entender cómo varias materias, cómo varios temas que eran excluidas, a su vez le dan un tipo de igualdad a ambos grupos. Antes solo lo llevaban ciertas personas o de tipo social o de tipo de género. Antes no eran vistos esos temas para esas personas, por eso llegaron estos ciertos cambios que en sí beneficiaron el conocimiento de los temas y ayudaron en más en el aprendizaje. El siguiente tema son las materias que, como mencionaba anteriormente, estas sufrieron modificaciones para adecuarse al momento histórico para las humanidades. Esto es más visto con las materias de humanidades, ciencias sociales, temas de saberes o conocimientos. Estos sufrieron cambios y transformaciones para ejercer más el aprendizaje. Y por último quiero mencionar la sociedad y familia, siendo un punto clave en la que se ejerce el conocimiento o la idea del género. Esta misma nos han transmitido los valores, costumbres, estereotipos y prejuicios y roles que desempeñan cada género. Es la idea central que nos plantean estas familias y grupos sociales, que nos dan a entender el cómo debemos de interactuar o cómo no en la sociedad. Esto a su vez también trae consecuencias negativas como el que debemos de ejercer tales acciones o lo que debemos de hacer cada individuo. Esto a su vez son pequeños granitos entre este tipo de moldeado, pero a su vez no son tantas las consecuencias, ya que nos dan un tipo de entendimiento que nos favorece a nosotros en el desarrollo de nuestro quehacer en la sociedad. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias.